Qué bueno que es que podamos estar juntos nuevamente, como lo hacemos cada semana desde hace ya un par de años, estudiando la porción del Pentateuco que corresponde a esta semana. Tome nota de que no corresponde a hoy, como algunos dicen, bueno, corresponde al día de hoy. No corresponde a hoy, corresponde a la semana. La hemos comenzado a estudiar el primer día de la semana, o sea, el domingo pasado, y la estamos redondeando el aprendizaje que hemos hecho, lo que hemos escudriñado, lo que hemos profundizado en el estudio de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. Bueno, hoy lo estamos pasando en limpio, resumiendo. Es nada más que un resumen para estimularlos a ustedes a que sigan estudiando, pero hoy en comunidad. Hoy en comunidad, en la reunión congregacional, junto con los hermanos, aportar lo que cada uno ha descubierto en la enseñanza, en la lectura, en el estudio, compartirlo con los otros hermanos y enriquecerse, lo que denominamos edificarse mutuamente a través de las enseñanzas que otros han aprendido de esta misma porción. Entonces, es hermoso poder compartir los unos con los otros y edificarse mutuamente y así edificar el cuerpo de Cristo, descubriendo, como siempre decimos, descubriendo en el Pentateuco, en primer lugar, a Jesucristo. El primer objetivo que tenemos al estudiar estos 5 libros escritos por Moisés es descubrir, encontrar a Jesucristo expresado aquí en las palabras del Pentateuco. Él dijo que toda la Torá, todo el Pentateuco habla de él, así que lo creemos y lo estamos verificando. Realmente nos damos cuenta cada día de que toda la Escritura habla de Jesucristo. Y en segundo lugar, estudiamos para encontrar instrucciones de vida de nuestro Dios para que nuestra vida dé en el blanco, nuestra vida cristiana dé en el blanco, para que cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha permitido vivir en su hermosa tierra, en su hermoso mundo. Así que bienvenidos todos y comenzamos. Ada los saluda, les hace toda la introducción, todo lo que ella considere que hay que hacer y empezamos a estudiar de inmediato. Muy buenos días a todos. La verdad, para nosotros es un privilegio, nos pone absolutamente felices poder juntarnos, aunque sea a través de este medio, de la virtualidad, para seguir extrayendo las riquezas, las enseñanzas, las aplicaciones para nuestra vida actual de cada una de las porciones semanales. La de esta semana es la número 23. Recuerde usted que el Pentateuco se ha dividido en 54 porciones. Hoy estamos en la número 23. Lleva por nombre Pekudei. ¿Qué significa? ¿No? El Pekudei es en hebreo y significa recuentos del tabernáculo. Las lecturas que hemos estado estudiando es Éxodo capítulo 38, versículo 31 al 40-38. Fíjense que hoy estamos terminando el estudio del segundo libro de la Torá, del libro de Éxodo. La semana próxima vamos a comenzar, en realidad a partir de mañana, vamos a comenzar con el estudio del libro de Levítico, Vaikra. Bien, con respecto a la porción de los profetas, es Primera de Reyes 7:51 al 8:21. Allí vamos a ver el episodio de Salomón. Salomón habiendo terminado de construir, en este caso, el primer templo, el templo de Jerusalén, y algo muy similar a lo que pasa en la porción de la Torá, que es la gloria de Dios llenando, su presencia llenando el templo. Luego del Nuevo Testamento tenemos el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 a 12, hablándonos nuevamente de Yahshua como sumo sacerdote, este sacerdote ministrando en el tabernáculo del cielo. Y por último Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 al 8, que también hace mención del tabernáculo.
Así que bueno, una porción muy rica y llena de enseñanzas. Bien, entonces Ada decía que ah, vamos a estudiar desde el versículo 21. Entonces usted márquese ahí, 38, 21, y vamos a ir a un párrafo un poco larguito, a ver, del 21 al 31. 21 al 31. Y usted ya sabe que el nombre de cada porción se extrae del primer versículo. Cada porción comienza con el nombre de la porción que se toma para la porción en hebreo. Versículo 21 dice, estas son las cuentas del tabernáculo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, este es el Pecudei. Este es el Pecudei. Pecudei. Las cuentas del tabernáculo, los recuentos del tabernáculo. Bien, entonces usted márquese ahí desde el versículo 21 hasta el versículo 31 y es muy interesante cómo comienza. Es interesante principalmente para los que lideran las congregaciones de Dios. Lideran. El líder por excelencia que ha tenido Israel es Moisés, y nosotros consideramos que el mayor líder que ha habido en la historia de la humanidad es Jesucristo, es Yeshua, el Mesías de Dios. Sin embargo, bueno, para el pueblo de Israel el mayor líder fue Moisés. Debemos reconocer un hombre ungido, un hombre elegido por Dios, un hombre con todas las virtudes y características de un líder que lo podemos tomar como modelo de liderazgo. Entonces, todos los que hemos sido llamados a una función de liderazgo quiere decir que líder es el que va adelante, el que va adelante, el que encabeza, digamos, una visión, el que encabeza una misión, acciones para cumplir una visión, que encabeza acciones para cumplir una visión conduciendo un grupo de gente. Es un líder. Entonces aquí tenemos un aprendizaje muy, muy grande, muy importante, no más en estos primeros versículos donde Moisés nos describe lo que hizo Moisés. Presta atención a lo que hizo Moisés. ¿Cómo comienza la porción, Ada? Bueno, esta porción, como ustedes han estado estudiando, comienza con una enumeración detallada de las cantidades de oro, de plata y de cobre que el pueblo donó, que el pueblo dio para la construcción del tabernáculo. Y si bien estos metales habían sido confiados al cuidado de Moisés y estaban bajo la supervisión de Bezaleel, ambos, tanto Moisés como Bezaleel, personas íntegras, personas de gran reputación, personas, como bien explicaba Horacio, dotados de capacidad, de unción de parte de Dios, vemos que Moisés hace un inventario detallado de todo lo que entró, es decir, de todo lo que recibió y de cómo se empleó, cómo empleó cada una de las contribuciones recibidas. Vemos en Moisés esta cualidad de líder que rinde cuentas para evitar que cualquier sospecha, él mostró que era transparente en el manejo de todos los bienes que recibieron. Bezaleel y Aholiab fueron los que presentaron estas cuentas, e Itamar, hijo de Aarón, hijo del sacerdote Aarón, o mejor dicho, hijo del sumo sacerdote, Itamar sacerdote, le entrega esta rendición de cuentas, digamos así, este detalle, se lo entrega a Moisés. Entonces, ¿por qué era necesario describir cómo usaron estos materiales? No podían haber confiado en Moisés y dejar que él tuviera esa cuenta en privado. Realmente nos llama la atención, ¿no? Esta actitud de Moisés nos muestra la necesidad de que los recolectores de Sedaká, es decir, de donaciones, de ofrendas, rindan cuentas a sus donantes. Moisés informó acerca de cómo usaron el oro, el cobre, la plata, la madera, las telas, las pieles de los animales, las piedras preciosas, confirmando con esta actitud que él hace, esta actitud que él tiene,
que cada centavo fue para la construcción del tabernáculo y no para su cuenta privada en algún banco o fondo de inversión. Ahora, si nosotros sabemos que Moisés era reconocido por su buena reputación, ¿por qué él creyó necesario hacer un detalle público de esas cuentas? Porque la verdad que si ustedes estudiaron en la semana, vemos que en ninguna parte Dios le exigió a Moisés esta información. Sin embargo, vemos que surge de Moisés voluntariamente. Entonces, podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Moisés quiere hacer esta rendición de cuentas? Mostrar esa transparencia en el manejo de todas las donaciones. Justamente por lo que Horacio decía al principio, porque Moisés era un hombre íntegro. No solamente necesitamos que los otros nos juzguen, las otras personas, ¿no? Nos juzguen bien por nuestra función de servir a Dios, sino que es muy necesario y es nuestra responsabilidad evitar cualquier situación en donde los otros puedan llegar a una conclusión equivocada acerca de nuestra integridad en el ministerio. Otra enseñanza que también podemos sacar de esta porción es que la descripción que brindó Moisés sobre el uso de los materiales es consistente con un principio. Hay un principio que es que al final de cada periodo que tiene que producir algún resultado, uno debería hacer un análisis de sus acciones. Es decir, acá va más allá de un recuento material. Acá se está refiriendo a la idea de un recuento espiritual que cada persona tiene que hacer. Generalmente nosotros medimos, ¿no? Nuestro éxito en lograr objetivos a través de meramente lo económico. Sin embargo, Dios exige o espera de sus hijos algo más profundo. ¿Por qué no al finalizar ciertos periodos, y de hecho Dios lo hace, ¿no? A través de cada una de las fiestas que celebramos, Él nos lleva siempre a un tiempo de meditación, a un tiempo de evaluación, a un tiempo de ponernos a cuenta con Él. Así que no nos olvidemos de esto. La vida no solamente es el recuento de logros materiales, sino fundamentalmente el recuento de esos logros espirituales que cada uno de nosotros debemos hacer con cierta frecuencia. Por otro lado, la construcción del tabernáculo y la finalización, y anote esto, ¿no? La finalización de esta gran obra fue un hecho realmente fantástico. Nunca antes, si hemos estado estudiando la Torá, nunca antes un proyecto realizado por seres humanos fue tan bendecido por Dios. Mientras que en el pasado nosotros vimos que Dios había hecho milagros para el pueblo hebreo a partir del momento que los sacó de la esclavitud, Yahweh nunca había puesto su bendición sobre algo que la nación misma hubiera construido. Esto tiene un significado espiritual muy importante. Dios bendice algo que la nación como un todo había estado construyendo. Sin embargo, cuando concluyeron el tabernáculo, nosotros vemos al finalizar la porción que Dios posó su nube de gloria sobre esta estructura. Dada la santidad de este evento, es evidente que todo lo asociado al tabernáculo debía estar en perfecto orden. El recuento del crecimiento espiritual debía ser también una parte esencial en la construcción de nuestras propias vidas. ¿Sí? Bien, es interesante entonces que analicemos un poquito en detalle, vamos a tomar unos minutos para hablar con respecto a esta actitud de Moisés de rendición de cuentas. Dijimos que Moisés era un líder extraordinario, un líder modelo, extraordinario y modelo. Ahora, ese liderazgo del pueblo hoy está
Obviamente la cabeza de la iglesia es Jesucristo, no negamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por eso siempre decimos, cualquiera que diga yo soy la cabeza de esta iglesia, está cometiendo el pecado de idolatría, porque está poniéndose en el lugar que solamente le corresponde a Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. No obstante, Él ha delegado dones, Efesios 4, 11, 12, te va a ver los dones propios de Jesucristo delegados en sus siervos. Y lo va a encontrar en el capítulo 12 de Primera Corintios, que habla exactamente lo mismo. Vean, por ejemplo, el versículo 28 del capítulo 12 de Primera Corintios. Y de ahí encontramos un ministerio fundamental que aprendemos aquí en esta lectura de esta para allá, que es el ministerio de la administración. Muchos leen equivocadamente los ancianos que gobiernan bien. ¿Vieron en el Nuevo Testamento los ancianos que gobiernan bien? Bueno, esa palabra gobernar nosotros la entendemos mal en nuestro idioma castellano, porque la palabra gobernar debería ser traducida como administrar. Y entonces diría, los pastores que administran bien sean tenidos por dignos de doble honor en el Nuevo Testamento. Siempre gobernar es administrar. Ojalá los políticos lo entendieran. Siempre gobernar es administrar. ¿Y qué es lo que se administra? ¿Qué administró Moisés? Lo que se administra siempre son recursos. Todo el administrador administra recursos. Entonces usted ya está pensando, bueno, entonces los pastores tienen que administrar el dinero. No, yo dije recursos, no dije dinero. Entonces, ¿cuáles son los recursos que se administran en una congregación? En primer lugar, más importante que el dinero son los recursos humanos. Recursos humanos. En segundo lugar, sí, recursos financieros. En tercer lugar, recursos físicos, o sea, bienes físicos. En cuarto lugar, sistemas y herramientas. Y en quinto lugar, estatutos, empezando por el estatuto o pacto de nuestro ministerio, que es la Biblia. Pero también hay estatutos humanos, como son el estatuto de la organización, el manual de funcionamiento, el manual de funcionamiento, el manual que establece funciones. El manual que establece funciones. O sea, ahí tienen los 5 recursos que administra un buen administrador, un anciano, un pastor, un líder, un buen líder de Dios, administra estos 5 tipos de recursos. Repito, recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos, sistemas y herramientas y estatutos, vamos a llamarle. Entonces, la tarea de administración del pastor, como dijo Ada, ¿por qué Moisés rindió cuentas? ¿Por qué rindió cuentas? Y dice, no, pero ¿cuándo rindió cuentas? No dice la Biblia que rindió cuentas. Mire, le voy a mostrar la rendición de cuentas de Moisés. La escribió. La escribió y hasta el día de hoy nosotros podemos leer su rendición de cuentas. No solamente que le rindió cuenta al pueblo, le rindió cuentas a Dios y nos rindió cuenta a nosotros hasta el día de hoy de su gestión como administrador. ¿Por qué decía Ada que lo hizo? Porque la rendición de cuentas está vinculada estrechamente con la integridad del administrador. Lo repito, la rendición de cuentas está vinculada estrechamente con la integridad del administrador, en este caso de Moisés. Entonces, es muy importante entender esto. La rendición de cuentas de todo administrador, tal vez los que hemos tenido la gracia y la bendición de Dios de estudiar ciencias económicas en la universidad, lo tenemos más fresco y más presente y más incorporado al hecho de la rendición de cuentas permanentemente a quienes debemos rendir cuenta, que es a la gente que Dios pone bajo nuestra responsabilidad. A la gente, lo tenemos presente. Por eso hacemos balance, y los balances son públicos. Los balances son públicos. Los contadores firmamos balance, el balance es público. Lo mandamos al banco, a la FIP, a la gente, a los socios, al directorio.
los empleados ven el balance, es una rendición de cuentas de lo que hacen los administradores. Entonces para nosotros es familiar eso, pero tal vez hay otra gente a la que no le resulta familiar y creen que Moisés podría haber evitado la rendición de cuentas. Entonces, una de las cosas que debemos entender es cuáles las funciones o la misión cuádruple que tiene la iglesia. Anote esto, función cuádruple de la iglesia. Predicar, enseñar, pastorear y administrar. Repito, predicar, enseñar, pastorear y administrar. Entonces podemos afirmar que estas 4 misiones que les acabo de mencionar, que son misiones, funciones, ministerios, ministerio, dice, pero administrar un ministerio, sí, claro. El ministerio de la administración, el ministerio. Deben estar continuamente presentes en una iglesia local saludable y en crecimiento. Estas 4 cosas, predicar, enseñar, pastorear y administrar. Entonces, no siempre ha quedado clara la necesidad, o totalmente clara, la necesidad del ministerio de la administración. Es un ministerio. Sin embargo, debe quedar ahora perfectamente aclarado, perfectamente establecido, que el ministerio de la administración no puede faltar en una iglesia sana y en desarrollo. Por lo tanto, no queda duda alguna acerca de que la administración es uno de los 4 ministerios básicos de la iglesia y que es llevada a cabo a través de los administradores, de los pastores, de los administradores. Entonces ya hemos dicho qué recursos se administran y evidentemente hay conductas que debe tener un administrador. Yo no tengo la cita, pero la cita está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está más adelante. Cuando hubo una divergencia, un cambio de opiniones de las mujeres judías de habla nativas, de habla hebrea, y las mujeres judías de habla griega, las viudas de habla hebrea y las viudas de habla griega, una divergencia en la atención de las provisiones de los alimentos de las viudas, y los apóstoles eligieron los 7 diáconos, lo que llamamos como 7 diáconos, obviamente judíos de habla griega, entre los cuales estaban Esteban, Felipe, etc. Los 7 diáconos, esos 7 diáconos, nosotros decimos eran 7 diáconos, no, eran 7 administradores. 7 administradores administraban recursos para alimentar a la mesa de las viudas que no tenían recursos. Entonces, miren las conductas personales que se requirieron de ellos. Estas son las conductas personales que se requieren de todo buen administrador. Te dice, ¿en la iglesia? Sí, en la iglesia. ¿En el mundo? Sí, en el mundo. Obvio. ¿En el club de la esquina? Sí. ¿En el banco más importante internacional del mundo? Sí. ¿En la empresa más grande del mundo? Sí. ¿En el kiosco de la esquina? Sí, también. Las conductas personales que se requieren para un buen administrador están sacadas de ahí, de Hechos de los Apóstoles. Léalo, ¿qué se requirió para esos administradores? Se requirió buen testimonio, llenura del Espíritu Santo, llenura de sabiduría y fidelidad para ejercer el ministerio de la administración. Repito, buen testimonio, llenura del Espíritu Santo, llenura de sabiduría y fidelidad en el ministerio de la administración. Entonces, es interesante que hay uno ahí que pasa desapercibido también, y es que tiene que ser lleno de ¿qué? De sabiduría. Sabiduría. Y sabiduría a veces se confunde con ciencia, de 1 Corintios 12. Ciencia es una revelación del conocimiento que solamente le pertenece a Dios, ciencia. Pero sabiduría, la sabiduría la debo adquirir yo. Si bien el Espíritu Santo me lo da como don, porque también está en 1 Corintios 12, donde sabiduría,
pero la sabiduría se puede incrementar mediante la capacitación. Claro. La ciencia no, la ciencia es una revelación. El don de ciencia es una revelación. Pero la sabiduría, Dios le da sabiduría a sus hijos, pero sus hijos tienen la obligación de incrementar esa sabiduría a través del estudio, a través de la capacitación. Entonces ese ser lleno de sabiduría debe mejorarse mediante la capacitación permanente y la continua comunión con Dios. Entonces es muy importante que entendamos que todo administrador no es suficiente, no basta con solamente buenas intenciones y oración. Buenas intenciones y oración, ya está, no alcanza. Se requiere talento, o sea, el don de Dios, y se requiere capacitación. Talento dado por Dios y capacitación procurado por uno mismo. Entonces se requiere el estudio, se requiere la disciplina, se requiere la experiencia, que son los tres pilares de la capacitación. Cuando usted va a tomar un gerente en una empresa, o un jefe de una sección, yo lo he hecho por años, cuando era joven, ¿qué pedía? Estudio, disciplina y experiencia. Son los tres pilares de la capacitación. Entonces, las conductas operativas que debe caracterizar a un administrador son proveer, organizar, conducir, coordinar, controlar y rendir cuentas. Entonces, la iglesia misma, la iglesia es una unidad, es un cuerpo, cuerpo vivo. Es un cuerpo vivo que tiene problemas habituales en cuanto a demandas, suministros, movimientos, reparto de funciones, reconocimiento de las funciones que da el Espíritu Santo, de los dones del Espíritu en los hermanos, en la administración de esos dones que el Espíritu da a los hermanos. Puedo tener una iglesia llena de dones repartidos por el Espíritu Santo, y si yo como administrador no los sé coordinar, e identificar primero y coordinar después para el cumplimiento de la visión, estoy en un problema, ¿no? Entonces, lo que primero que tengo que establecer es la visión. En cualquier organización, aún las humanas, fuera de la iglesia, lo primero es definir el objeto. El objeto. En el estatuto de una sociedad anónima, lo primero que se dice, el objeto va a ser esto, o sea, la visión hacia dónde va la sociedad anónima. No, nosotros tenemos una visión, porque la Escritura nos dice, escribe la visión y declárala en tablas para que la leyere corra hacia ella. Entonces, lo primero que tengo que definir es la visión, el objeto, el objetivo, la finalidad, el propósito de esta congregación. Entonces, en el caso de Moisés era claro cumplir la tarea que Dios le había encomendado, que era la construcción del tabernáculo. Él unió a toda la nación con un objetivo común, que era la construcción del tabernáculo para que, ¿no?, la presencia de Dios habitara en medio de ellos. Sí, interesante, porque nunca más claro que con Moisés, el tema de la visión, porque tuvo la visión en el monte, vio el tabernáculo del cielo, que recién va a aparecer de vuelta ese tabernáculo en Apocalipsis. Él vio lo que todavía no apareció, que va a aparecer en el libro de Apocalipsis, él lo vio en el cielo. O sea, miren cómo es la visión. Entonces, es muy interesante que lo primero que tengo que definir es la visión, a dónde vamos. Lo segundo es identificar los recursos disponibles para lograr el cumplimiento del objetivo identificado, y recién va a aparecer la función de coordinación de los dos anteriores, poniendo los recursos en línea con el cumplimiento de los objetivos. Exacto. Entonces, acá estamos diciendo que un buen administrador, un buen pastor, debe ser también un buen organizador. Y debe ser un buen delegador. Porque debe tener capacidad para delegar funciones, no responsabilidades, funciones. No necesariamente es el pastor en su persona quien tenga que llevar adelante esta rendición de cuentas. Puede delegarlo en otras personas, pero sí tiene la responsabilidad de controlar que eso se esté haciendo de la manera correcta.
sin duda que si Moisés no hubiera delegado la construcción del tabernáculo, todavía estaría con el martillo Seguro. fabricando la menorá. Exacto. ¿Sí? Ujú. Ténganlo en cuenta esto. Esto es una metáfora media, parece ridícula, pero no es No es ridícula. ridícula. No es ridícula. Tal cual. La delegación de tareas, de funciones, pero nunca se refiere a la delegación de responsabilidades. Exacto. Porque al final, usted lo leyó en la porción, él va y hace todo. Todo. Él se lava las manos en el lavacro y los pies y va y pone los panes y prende la menorá, todas las lámparas de la menorá, el incienso, todo. Hace todo, prueba todo, que todo funcione perfectamente bien. O sea que había delegado en el hijo de Aarón, Itamar creo que era, Itamar. La supervisión espiritual, había delegado en Bezaleel y a Aholiab la construcción física y material, pero no delegó la responsabilidad. Él mantuvo la responsabilidad, por eso controló todo. Ahora, descubrir tareas en la iglesia, descubrir dones en la iglesia, tareas en la iglesia, no es otra cosa que establecer las funciones a cumplir y descubrir personas con los dones y talentos necesarias para realizar esas funciones. Totalmente. Entonces, vez tras vez lo que venimos viendo también, ¿no? En todas las porciones de anteriores, siempre la visión de Dios es el cuerpo, el trabajo en equipo. Decíamos en las porciones anteriores, cada parte cuenta, es como que cada uno aportara su granito de arena, su capacidad, su don, su talento, para el beneficio de toda la comunidad, de todo el cuerpo de Cristo. Interesante que Moisés reunió todas estas características y mucho más características que no vamos a mencionar aquí por cuestiones de tiempo, sí, ¿no? Sí. Ahora, la verdad es que la iglesia primitiva tuvo en los apóstoles sus administradores. Sí, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Que lo encontramos no solamente en el Antiguo Testamento, sino también claramente, esto lo vemos plasmado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Y la iglesia creció. Acuérdense, en el aposento alto, el día de Pentecostés del Nuevo Testamento, en el año 30 de la era común, descendió el Espíritu Santo, había aproximadamente 130 personas. 120 contando las mujeres, 120 en el aposento alto. Pero yo les aviso, en 300 años, de esos 120 pasaron a ser entre 5 y 10 millones de personas. Entonces, ese crecimiento, la iglesia creció. Y con el crecimiento vino la consecuente complicación, obviamente, de tener que administrar un organismo vivo quiere decir dinámico, mucho más grande, mucho más complejo. Entonces, los apóstoles, como administradores naturales, aplicaron el principio de la delegación de funciones. Te agrego, esto está en Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, para que lo tengan en cuenta porque no mencionamos la cita. Hechos, capítulo 6, del 1 al 7, habla de la elección de estos 7 diáconos o administradores. Lo que hizo Moisés al final, que está relatado en esta parasha, fue una tarea de control. El control le permitió rendir cuentas. Él controló y rindió cuentas. Y no solamente controló para escribir el inventario que está relatado acá en esta parasha, sino que controló el funcionamiento. No controló lo material, controló el funcionamiento. Fue y pasó por cada uno de los elementos, de los dispositivos, de los muebles, de los utensilios, y probó uno por uno. Ese control, esa capacidad de control. Es una palabra muy mal usada en la iglesia hoy, el control. Te controla. No, controlar es otra cosa. Controlar tiene la finalidad de ver que se cumplan las funciones para lograr el objetivo. Nada más. No es para andar torturando gente. Es controlar, no la gente, las funciones, para lograr y verificar que se haya cumplido el objetivo. Y la verdad que esta conducta operativa de controlar, o sea, de relevar todo el inventario de los objetos para verificar que no faltaba nada,
Es una conducta muchas veces ausente en las personas que pretenden llevar adelante la tarea de la administración de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la más trabajosa, es la que más trabajo lleva. ¿eh? Entonces, de nada sirve planificar sin un adecuado control del cumplimiento de esos planes. Se lo decimos a los pastores permanentemente, permanentemente. Usted escriba la meta, escriba la visión, escriba los objetivos, declárenlo en tablas, escríbalos. ¿Para qué? Para correr, para que todas las funciones corran hacia esa meta y ese objetivo, pero después escriba y compare cómo se cumplieron esas metas. Porque de nada sirve planificar sin un adecuado control del cumplimiento de esos planes. Planificar planes. Planificar no sirve si no controlo el cumplimiento de los planes. Entonces, y finalmente Moisés hace la última conducta del administrador eficiente Moisés. La última conducta operativa indispensable en un administrador, que es la de rendir cuentas. Hemos visto cómo Moisés escribió todo, lo escribió todo. No es que dijo, no, ya está todo, no. Escribió y mostró hasta el día de hoy. Rindió cuenta de todos los materiales utilizados, de cómo se cumplieron todas las funciones. Entonces, es interesante que tengamos elementos en la iglesia como pastores, como líderes, que nos permitan medir, ir midiendo, le diría yo, ir midiendo los resultados de la gestión, del ministerio. Gestión, dice, empresarial. Bueno, enríedese como quiera, pero lo que estamos haciendo es gestionar permanentemente nuestra vida. Estamos administrando. Es decir, de qué manera se van alcanzando las metas. Claro. No solamente financieras, sino también la cantidad de miembros activos y pasivos de la congregación. Activos y pasivos. Cantidad de asistentes a los diferentes servicios. Cantidad de conversiones. ¿Cuánto hace que no controlas cuántos se han convertido en el último mes, en la última semana, último trimestre? Cantidad de conversiones, contrólenlo, porque su objetivo es cumplir la gran comisión. Extender el reino. Es cumplir la gran comisión. ¿Está cumpliendo su congregación la gran comisión? Sí, qué sé yo, nos reunimos todos los domingos. Ah, qué bueno, ¿así cumplir la gran comisión? No. No estás siendo un buen administrador. Como pastor, como líder, no estás siendo un buen administrador. No estás controlando, no estás verificando si se están cumpliendo la gran comisión que nos mandó nuestro Redentor, que es, no estás controlando las cantidades de conversiones, no las estás planificando, no estás planificando actividades evangelísticas. Ni siquiera estás mirando la cantidad de sanidades, cantidad de bautismos. Las tareas de evangelismo, los resultados de cada tarea de evangelismo. Se hacen tareas de evangelismo, reuniones de no sé qué, y que se invita a toda la gente de la ciudad y viene, o reuniones de hombres, reuniones especiales, o conferencias o charlas, se proyectan películas, y después se controla. Se controlan los resultados, cuánta gente recibió al Señor y cuántos quedaron. Se añadieron al cuerpo de Cristo, se añadieron a la congregación. Entonces, es muy importante esto que estamos diciendo. Es muy importante que el administrador determine, en función de la visión, qué ministerios hace falta, o sea, qué tareas son necesarios realizarse en la iglesia para llegar a cumplir esa meta. Bien, entonces... Sí, yo para terminar estos versículos. Estos versículos, claro, creo que hay algo que es muy necesario que notemos, o que por ahí nos llama la atención, y es que si vemos a lo largo de toda la Torá, el tabernáculo nunca fue saqueado o destruido. ¿Por qué? Podemos decir, porque debemos destacar que la presencia de Yahweh habitó ahí, haciendo residir su presencia, no necesariamente donde hay más riqueza, sino donde hay más rectitud, donde hay más integridad, donde hay más responsabilidad.
Horacio hablaba de todas estas cualidades de los administradores. Si nosotros vemos que las organizaciones humanas toman tanto recaudo en hacer estas tareas, no dejemos de dimensionar la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios. Estamos, como decía Horacio, administrando almas, administrando personas. Cada enseñanza que demos a esas personas van a impactar en su vida terrenal y en su vida futura. Cada actitud, cada cualidad que tengamos nosotras deben ser actitudes y cualidades dignas de imitar por las personas hacia las cuales nosotros tenemos alguna influencia, ¿no? Entonces, cuán importante es esto, que podamos decir, así como termina esta porción o este libro de Éxodo, ¿no? Que la gloria de Dios llene no solamente el tabernáculo, sino que la gloria de Dios llene nuestra vida, que la gloria de Dios se vea reflejada en cada tarea que hacemos para servir con excelencia a aquel que nos llamó, a aquel que nada más y nada menos nos regaló vida feliz en esta tierra y vida eterna. Este tabernáculo terrenal reflejaba como un espejo ese tabernáculo celestial que Moisés vio. No olvidemos que justamente allí en el tabernáculo estaban, ¿qué cosa? Dentro del arca, dijimos, las tablas de la ley. Símbolo, un símbolo muy fuerte para el pueblo de Israel, símbolo de la comunión y del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Bien, vemos en el versículo 22, ya para terminar y avanzar al capítulo 39, que dice que Bezaleel había sido quien supervisó, diseñó la construcción del tabernáculo. El nombre Bezaleel significa en la sombra de Dios, eso significa su nombre, en la sombra de Dios. Básicamente era un hombre dotado de habilidades arquitectónicas, constructivas. Y vemos también que fue Moisés quien dio la instrucción de construir el arca y después da la instrucción de construir el tabernáculo para albergar el arca. Sin embargo, el razonamiento de Bezaleel, quien dijimos estaba dotado de Espíritu Santo, era que como el arca era el componente más importante o de mayor importante, el tabernáculo debía ser construido primero para luego cobijar el arca. Y fíjense que esto tiene un paralelismo, esta visión de Bezaleel, este orden de Bezaleel, básicamente tiene un paralelismo con lo que pasó en Génesis. Cuando Dios crea el mundo, vemos en el proceso de la creación que primero Dios crea el ambiente propicio para el hombre, crea las plantas, crea los animales y recién después crea al hombre, a fin de que todo el mundo estuviera preparado para recibir al hombre. El punto máximo, podríamos decir, de su obra de la creación. Entonces, el propósito mayor de la vida es necesario, ¿no? Conocer, como bien decía Horacio, conocer el propósito, para qué hacemos las cosas, el objetivo final de nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces las acciones que hagamos tengan significado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un objetivo por cumplir, cada uno de los pasos que damos para llegar a ese objetivo tiene un significado, tiene una razón de ser. Es por eso que la sabiduría, de la que hablábamos hace un rato, es tan importante. Porque si vivimos la vida sin pensar, si vivimos la vida, como dicen, a la Bartola, tratando de solucionar las cosas que nos van pasando a lo largo del camino, no planificamos, no organizo nada, voy haciendo todo como se me va presentando. La verdad es que eso no va a tener sentido, no va a estar alineado detrás de una visión. Siempre nuestra prioridad debe ser entender el objetivo verdadero de nuestra propia vida. Porque, como dice el dicho popular, si no sabemos hacia dónde vamos, nunca vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, aún no solamente administramos, es más, yo creo que para poder administrar los recursos que Dios pone en nuestras manos, primero debemos ser eficientes en la administración de nuestros propios recursos. Los económicos, dijimos, los espirituales, sobre todas las cosas, el recurso tiempo, el recurso capacidad, el recurso instrucción.
Porque si primero no podemos tener un buen testimonio, no podemos reflejar un orden en la administración de nuestra vida, no se nos puede confiar, como Jesús se lo dijo a sus discípulos, las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con su pueblo. Amén. Bueno, damos entonces por terminado el capítulo 38. Vamos al 39. Ada, del 1 al 31. Sí, todo el 39 habla detalladamente, o sea, acá vuelve a mencionar detalladamente la confección de todas las ropas del sacerdote, del pectoral y del efod. Recordemos, ¿no?, con respecto al pectoral y al efod, que en ambos llevaban las piedras de oro estaban, las piedras grabadas de ónice estaban sobre el efod y sobre el pectoral. En ambos casos contenían los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, ¿no? Para que siempre el sumo sacerdote estuviera consciente de que su servicio era hacia Dios y era hacia el pueblo, y que Dios veía a esas 12 tribus como una sola nación, como su pueblo. Luego dice el versículo 33 que le trajeron a Moisés los componentes del tabernáculo aún no ensamblados, es decir, le trajeron toda la obra a Moisés y la sometieron a su inspección. ¿Por qué? Porque dijimos que era Moisés el que tenía la idea exacta, porque Dios le había mostrado el modelo del tabernáculo en el cielo. Y por eso no podían estar totalmente satisfechos hasta que no tuviesen la aprobación de Moisés. Que Moisés dijera, sí, exactamente esto, cada una de estas piezas está hecha tal y como Dios me la mostró. Luego dice que Dios le encarga a Moisés el levantar, 3 veces en el capítulo 39, en el versículo 32, en el 42 y en el 43, se usa la expresión así lo hicieron, así lo hicieron, mostrando total obediencia a las instrucciones de Dios. Y esto también nos llama la atención. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer cosas y nosotros siempre queremos darle nuestro toque personal, ¿no? Sin embargo, 3 veces dice, así lo hicieron tal y como Dios lo había indicado. Y creo que por eso tuvieron éxito, por hacer las cosas tal y como Dios nos enseña. Luego dice el versículo 43, o sea, termina el capítulo 39, en el versículo 43 dice, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado. ¿Y qué dice al final? Y los bendijo. Entonces Moisés los alabó, expresó su aprobación por todo esto que habían hecho, pero también oró por ellos, invocando la bendición de Dios. Fíjense, no los bendijo al comenzar la obra, ¿no? Los bendijo al terminar la obra. ¿Por qué? Porque en general los principios son fáciles, pero acabar una obra grande es más difícil y requiere dedicación, constancia y esfuerzo. Es decir, requiere un verdadero compromiso con la visión recibida. Esto lo vemos en nuestra vida y en la vida de muchos. Arrancan con alguna actividad, con alguna misión, entusiasmados, con ganas, pero después, en el camino, van siendo inconstantes, no tienen disciplina, no tienen rutina. Entonces, cuán importante, por eso creo que esto nos refleja que no solamente es importante comenzar una gran obra, sino que lo más importante es terminarla, porque eso muestra el verdadero compromiso con esa visión recibida. Por eso la Biblia dice que las promesas son para los que vencen. Esto está en Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando terminaron el tabernáculo y los componentes, Moisés inspeccionó y aprobó todo el trabajo del pueblo. Moisés los bendijo, dijo que la presencia de Dios resida sobre su obra. Entonces, Dios había instruido al pueblo a construir este tabernáculo, entonces, ¿por qué Moisés necesitaba bendecirlos para que recibieran esta presencia divina? Porque si bien Dios había garantizado la presencia en medio del pueblo, si ellos seguían las instrucciones y
construían el tabernáculo, de todos modos Moisés los bendijo para que la santidad descendiera de esa visión que él tuvo allí en la montaña y se extendiera más allá del santuario. Es decir, que esa santidad se extendiera hacia la vida cotidiana de cada uno de los que habían trabajado en la obra de Dios. Nuestra responsabilidad es buscar continuamente lo divino dentro de lo mundano, porque necesitamos apreciar la delicada relación que existe entre lo sagrado y lo secular. Y no hay disociación entre el ministerio o el servicio que damos a Dios y nuestro servicio en la vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra tarea como padres, en nuestra tarea como madres, como esposa, como vecinos, como amigos, como hermanos. No hay una disociación. En ambas situaciones, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida secular, la presencia de Dios, la unción de Dios, necesitamos que esté presente. Por eso es que Moisés, al terminar, los bendijo. Terminamos el 39, vamos al 40, versículos 1 y 2. Muy interesante los versículos 1 y 2. Luego Yahweh volvió a hablar a Moisés y le dijo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Ahí tienen los dos elementos, que hablaba Ada antes, que va primero. Y es interesante la visión de Moisés y Bezaleel. La visión de Moisés fue un lugar que expresara la presencia de Dios. Y la de Bezaleel fue construir el contenedor para meter allí el arca. Y acá están la visión de estos dos siervos cumpliendo el objetivo. Interesante, no se pelearon porque tenían visiones diferentes en cuanto a qué hacer primero. No se pelearon, porque la visión era la visión final. ¿Qué hacer primero, qué hacer después? No se pelearon, hicieron las dos cosas. Y acá vemos que se llega al feliz término de meter el arca en el tabernáculo y taparla con la cortina. Entonces, lo que quiero que noten es el versículo 2, que dice: en el primer día del mes primero. En el primer día del mes primero. Y la pregunta es: ¿cuál es el primer día del mes primero? Si es el de Aviv o el mes séptimo actual, que se considera el día de trompetas, y es el año nuevo celebrado por muchos. El año nuevo, el Rosh Hashanah, cabeza del año. Entonces, ¿cuál de los dos él es? Y a veces tenemos dudas en cuanto a eso. Ahora lo vamos a aclarar un poquito en esto. A ver, ya se los aclaro. A ver. Vamos a ver la importancia. ¿Qué es lo que es importante para vos? ¿Qué es lo importante para vos? ¿Qué es lo importante para usted? ¿Qué es lo importante para ti? Se lo dije en todas las maneras posibles. ¿Qué es lo importante? El calendario fijado por Dios, en reemplazo del calendario determinado por la tradición, inclusive, pues yo le hablé del que comienza el día de trompetas, entonces, inclusive, el que la propia creación del ser humano había establecido. Porque el calendario que se cuenta a partir del día de trompetas es un calendario establecido a partir del día en que el hombre fue creado. Fue creado por Dios. Entonces, ¿qué es más importante para nosotros? ¿El determinado por Dios o el de la tradición, inclusive el que comenzó desde la creación del ser humano y que se había utilizado hasta el momento y que se utiliza hasta ahora, hasta el día de hoy? Tome nota de esto. Dios cambió el calendario. Escuche esto, escuche. Ahí está. Deje el mate ahí, a un costado. El criollito. Vamos, escuche esto. A ver, escuche. Dios cambió
el calendario que partía desde la creación del hombre por el suyo propio. Esto es, el que parte desde el cronograma de la Pascua de su Cordero que quita los pecados del mundo. Éxodo 12, lea Éxodo 12, cambió la centralidad del ser humano por la centralidad de Jesucristo. Yahshua, el Mesías de Yahweh, Dios, pasó a ser el centro del calendario del Padre, el calendario de Dios. Miren cómo toda la Torá habla de Jesucristo. Se vuelve a materializar el nuevo comienzo establecido por Dios para su congregación. Éxodo 12, 1 y 2. Ese día se materializa, miren, se levantó el tabernáculo y se puso en el tabernáculo el arca del testimonio que simbolizaba la presencia de Dios. Ese día. Y si usted mira el Nuevo Testamento, va a ver el recuento de los días desde el día 1. Creo que tenemos un video o dos subido ahí en las redes donde hablamos de eso, de qué día fue crucificado Jesús y qué día resucitó, y está relacionado con esto. Se cambió el calendario. Ahora el calendario es Jesucristo. El tabernáculo es Jesucristo. El calendario es Jesucristo. La Torá es Jesucristo. El Pentateuco es Jesucristo. La Biblia es Jesucristo. El cielo y la tierra fueron hechos por Él y para Él. Por Él y para Él. Entonces, versículos 3 al 8. 3 al 8. Anote ahí, márquese, 3 al 8. ¿Qué dice Adán? Sí, vemos que el día primero del primer mes, como decíamos recién, se erigió el tabernáculo de manera permanente. Allí se construyó, o sea, ahí se levantó. Y a partir de ese día sería desarmado únicamente cuando la nación viajase. Se le ordena a Moisés que primero sea levantado el tabernáculo mismo, luego se pone el arca en su lugar, colocar el velo delante de ella, después la mesa, el candelabro, el altar del incienso en el lugar santo, poner la cortina delante de la entrada del tabernáculo y luego en el atrio colocar el altar de bronce y el lavacro y finalmente poner el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Es decir, que se comienza, digamos, a llenar esta estructura de adentro hacia afuera. Versículos 9 al 11, Ada. Bien, dice, se refiere al aceite de la unción. Hubo una porción donde estudiamos cómo estaba compuesto el incienso y cómo estaba compuesto este aceite de la unción. Dice, tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Entonces, luego que el tabernáculo fue levantado, Dios le ordena a Moisés a consagrar todos los elementos, ungiéndolo con el aceite de la unción. Este proceso de santificación del tabernáculo duró 7 días, duró una semana. Estos días fue Moisés, como decía Horacio hace un rato, quien funcionó, quien actuó como sumo sacerdote, realizando todo el servicio inaugural. Vamos de los versículos 12 al 16. Muy interesante esto, muy interesante. Acá nos va a explicar una diferencia entre los creyentes de hoy día. Vamos a tomar esta enseñanza y la vamos a trasladar a hoy para que usted se identifique con qué clase de creyente es. Depende de dónde esté en el tabernáculo. Depende de dónde esté en el tabernáculo. Versículos 12 al 16, y la dejo a Ada que lo exprese. Se refiere al ungimiento de Aarón y de sus hijos como sacerdotes, ¿no? Ahí nos explica cómo fueron los pasos que Moisés siguió, pero hay acá otra enseñanza que encontramos tanto en ese tabernáculo que funcionó en el desierto, como el templo que se construyó en Jerusalén, como también la congregación de los santos hoy en día, que es decir, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Podemos encontrar 3 partes bien diferenciadas. Habíamos dicho el lugar
del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Son las tres partes presentes. Usted dice, pero ¿cómo hoy en la congregación, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, podemos encontrar estos tres lugares bien diferenciados? Y aquí es lo que nosotros vemos como figura de tres tipos de creyentes que existen hoy en día. Interesante cuando habla el Nuevo Testamento de para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, estos tres lugares que Ada menciona se pueden relacionar con ese versículo. ¿Ven cómo estamos relacionando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. La buena voluntad de Dios, el atrio, la agradable, el lugar santo, y la perfecta, el lugar santísimo. Queremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios para su congregación y para cada uno de nosotros. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Prestemos atención a esta enseñanza importante, importantísima, que Ada nos va a explicar. Bien, por un lado dijimos que está el atrio, ¿no? Entonces, hoy en día podemos encontrar en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, lo que llamamos creyentes del atrio. Creyentes del atrio. Es decir, son los que están afuera del lugar santo, obviamente afuera del lugar santísimo, afuera de lo que podríamos llamar el tabernáculo propiamente dicho. La mayoría de estos creyentes del atrio no pasan más allá del altar de bronce. Aunque algunos llegan al lavacro, no pasan de allí, porque no se dejan lavar por la palabra de Dios. El problema de los creyentes que solamente llegaron al altar de bronce, obviamente que solamente llegaron a la cruz de Cristo, es decir, llegaron a identificarse con la muerte redentora de Jesús, es que siempre están necesitando sacerdotes para ofrecer sus holocaustos. Ese es el creyente del atrio. Acuérdense que el creyente, cada miembro del pueblo de Israel que traía sus ofrendas, los distintos tipos de ofrendas que vamos a ir estudiando a partir de la semana próxima en el libro de Levítico, llegan solamente hasta el altar de bronce, pero ellos no podían entregar el sacrificio. Un sacerdote debía oficiar todo el procedimiento por ellos. Para comenzar a ser sacerdotes es necesario pasar por la fuente de bronce, dijimos por el lavacro, que representa el espejo donde nos vemos reflejados, el espejo de la palabra, que representa también el agua de la palabra, en la cual debían limpiarse para entrar al lugar santo. Entonces pensemos y tratémonos de identificar, ¿soy solamente un creyente del atrio? ¿Solamente me quedo ahí en el altar de bronce y vengo vez tras vez a arrepentirme y a pedir perdón por mis pecados? ¿Soy solamente un creyente del atrio o soy de la segunda categoría, que son aquellos que ya son sacerdotes, aquellos que pueden acceder al lugar santo, que piensan que el sacerdocio consiste solamente en el hiperactivismo? Trabajan mucho en su función sacerdotal, pero no llegan a tener una íntima comunión con Dios. Y esto pasa, y pasa muchas veces. Y yo digo, el enemigo es astuto y muchas veces nos tiene entretenidos en el hiperactivismo, donde hacemos, sin detenernos a pensar qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. En este lugar, en el lugar santo, llegan o pueden entrar los sacerdotes que se alimentan con la palabra, que son los panes de la proposición, se dejan confrontar vez tras vez por su luz, que es la menorá, el candelabro, la luz de la palabra, o Yahshua mismo, y llegan al altar del incienso entrando en una profunda adoración a Dios. En este lugar, cada elemento, dijimos, y lo vamos a decir siempre, representa a la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo, a la Torah de Dios, porque dijimos y sabemos que Yahshua es la palabra hecha carne. Entonces,
Primera categoría, creyentes del atrio. Segunda categoría, los creyentes que llegan a ser sacerdotes, que pueden entrar al lugar santo, pero que se entusiasman con el hiperactivismo y pierden la comunión con Dios. Pierden la llenura del Espíritu Santo. Pierden ese tiempo de calidad a solas con Dios. Entonces, creo que tenemos el tercer tipo de creyentes al que todos debemos anhelar llegar, y son los sacerdotes del lugar santísimo. Son aquellos que llegan a una comunión tan estrecha con Dios que son capaces de hablar con Dios de espíritu a espíritu. Moisés dice la palabra, ¿no? Mejor dicho, la palabra nos dice, la Torá nos dice que Dios, Yahweh, hablaba con Moisés cara a cara. Bueno, los sumos sacerdotes o los sacerdotes del lugar santísimo pueden y deben llegar a comunicarse con Dios de espíritu a espíritu. Al lugar santísimo se llega ante la presencia de Yahweh a través del sacrificio realizado en el altar de bronce del atrio. A través de la sangre, ¿no? A través de la sangre derramada, en este caso no de un animal, sino la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada una vez y para siempre. Ahora, Yahshua resucitado está sentado a la diestra de Dios en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros para que puedan llegar a este lugar santísimo solamente si están en Yahshua. ¿Por qué es esto? ¿Solo el sumo sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se canta tanto en las iglesias que ahora entran cara a cara, hablan con Dios cara a cara, entran al lugar santísimo porque el velo fue roto y tenemos el acceso libre? Libre más o menos. Libre más o menos, porque aún el sumo sacerdote, si no entraba como correspondía, era fulminado. Los dos primeros hijos de Aarón fueron muertos por haber entrado inadecuadamente al lugar santísimo. Dios los mató. A Nadab y Abiú. Tal cual. Dios los mató. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es esto? Solamente el sumo sacerdote, dijimos, puede entrar en el lugar santísimo, pero Jesucristo es el único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, solamente podemos acceder a la misma presencia de Dios si lo hacemos entrando en Jesucristo, en esa Torá hecha carne, en ese ungido de Dios. Hay acceso, pero en Jesucristo y a través de Jesucristo. Entonces, miren en Hebreos, que lo hemos leído anoche en la mesa familiar del Día de Reposo, miren que en la época de Jesucristo había dos templos, había dos santuarios, había dos tabernáculos. Estaba el templo que estaba ahí en Jerusalén y estaba el templo del cielo. El tabernáculo de Jerusalén, el tabernáculo del cielo. Lo leímos anoche, tabernáculo de Jerusalén. Ahora, dice lo que leímos anoche, que Jesús no podría haber oficiado de sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. No podía. Porque no era sumo sacerdote según el orden de Aarón, que venía de Leví, de la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá, o sea que no podría haber oficiado en el templo de Jerusalén. Pero dice que sí, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, puede entrar en el tabernáculo en el cielo, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Entonces, no estamos hablando de un templo hecho por mano de hombres, estamos hablando del templo celestial, la misma presencia de Dios, y podés entrar a la misma presencia de Dios para adorarlo, para tener revelación, para comunicarte con Él, solamente si estás en el único que puede entrar en ese lugar santísimo en el cielo, que es Jesucristo. Si estás en Él, metido en Él, adentro de Él, Él entra y vos entrás con Él. Solo no podés. Esto es muy profundo como para explicarlo en una o dos frases, pero escudriñenlo, medítenlo. Versículos del 17 al 33, Ada. Sí, bien, yo aquí lo único que voy a decir es que básicamente se erigió, se resume este proceso diciendo se erigió el tabernáculo
Y hablábamos hoy de que es un doble milagro, ¿no? Un milagro físico, porque habían sido capaces de construir en el medio del desierto este pueblo que venía de la esclavitud, fueron capaces de construir físicamente un edificio con todas sus partes detalladas. Pero también no solamente hubo un milagro físico en la construcción, sino que también hubo un milagro espiritual, porque habían sido capaces de crear en este mundo un espacio de santidad y un área de reposo para la Shekinah de Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gloria de Yahweh residió en una obra producto de las manos del ser humano y a la vista de todos los israelitas. Ahora podían contemplar el tabernáculo que ellos mismos levantaron, pero que estaba rodeado de santidad. Este había sido edificado a partir de los propios donativos, había sido hecho por sus propias manos, había sido erigido por Moisés, y lo habían logrado a través de ese acto del sincero arrepentimiento, recuerdan, después del pecado del becerro de oro, asegurándoles que la presencia de Dios siempre estaría con ellos, siempre y cuando continuaran obedeciendo. Es muy interesante esto que está diciendo porque está hablando de algo que muchas veces es negado por muchos teólogos, y es que tiene que ser todo espiritual y que lo que hagamos físicamente no importa porque, etcétera. No voy a entrar en las explicaciones que se dan. Miren, lo que se hace con humildad, con sumisión a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, todo el esfuerzo que se haga, todo lo que se consagre, aún lo material que se consagre, el esfuerzo físico, el esfuerzo intelectual, el sacrificio, está demostrado acá que se puede volver un recipiente apto para que Dios se agrade de eso que se le está brindando. Es muy importante que Dios lo que mira es la motivación. Entonces, quien actúa en verdad con la única motivación de cumplir la voluntad de Dios y lo hace con la humilde conciencia de ser solo un mensajero de Dios, un siervo de Dios en este mundo, un siervo que se consagra como instrumento para servir a Dios, entonces ahí Dios se agrada y entonces uno puede esperar que Dios, que Yahweh Dios le brinde la dosis extra de fuerzas necesarias, la dosis extra de capacidad necesarias en los proyectos espirituales que se hacen guiados por la palabra de Dios, por el mandamiento de Dios, por la instrucción de Dios, y no hay ningún proyecto espiritual más elevado para nosotros en este tiempo que cumplir la gran comisión que nos encargó nuestro Redentor antes de su ascensión al cielo. Es muy importante que entendamos esto, muy importante. Todo el esfuerzo que hagas por cumplir la gran comisión, por predicar el Evangelio y hacer discípulos, predicar el Evangelio y hacer discípulos, todo ese esfuerzo, Dios te va a dar la fuerza que necesitas, porque Él se agrada, como se agradó de todo el pueblo de Israel, aún de las mujeres que sacaron sus aros, sus zarcillos y hasta entregaron sus espejos para construir el lavacro. Bien, y si prestamos atención a los últimos versículos del capítulo 14, del capítulo 40, versículos 34 al 38, dice, entonces la nube, subraya la palabra nube. Yo quiero que prestemos atención a la palabra nube. ¿Cuántas veces aparece en estos 4 versículos? Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que la nube se alzaba, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel,
en todas sus jornadas. Entonces vemos que después que Moisés terminó de construir el tabernáculo, destinado a ser la morada de Dios entre los hombres, vino Yahweh y tomó posesión de este tabernáculo. La gloria de Yahweh era tan intensa que Moisés no podía entrar. La nube cubrió el tabernáculo por fuera y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo por dentro. Esta nube estaba destinada a ser una señal de la presencia de Dios constantemente, de día y de noche, en todo Israel. Era una protección del tabernáculo, era también esa nube una guía para el campamento de Israel durante su marcha por el desierto. Entonces nos podemos preguntar cuál es el significado de esta nube, porque la verdad, si prestamos atención, vamos a encontrar a esta nube presente a lo largo de todo el libro de Éxodo. La primera nube que podemos mencionar fue cuando los israelitas salieron de Egipto. Dice que la nube lo acompañó. Eso está en Éxodo 13, 21 y 22. Dice, Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego. Entonces vemos la nube aquí cuando ellos están saliendo de Egipto como su guía. Luego vemos que siempre la nube estaba presente, como una presencia vigilante que los estaba cuidando y los estaba protegiendo. Aunque por lo general nosotros pensamos que las nubes son etéreas, ¿no? Porque se pueden disipar fácilmente, la nube fue una compañía constante, en un sentido muy real, separando, por ejemplo, entre el campamento de Dios, entre el pueblo de Dios y el ejército egipcio, liderándolos a través del mar, mostrándoles el camino a seguir. Eso lo encontramos en Éxodo 19:9. Yahweh le dijo a Moisés, cuando se le apareció en la montaña, también en una nube, he aquí yo vengo a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo y también crean en ti para siempre. La nube guiando al pueblo, la nube como una protección entre el pueblo y los egipcios cuando estaban por cruzar el Mar Rojo. Vemos la nube en el monte Sinaí cuando Moisés asciende para recibir las tablas. Eso lo vemos en Éxodo 24 del 15 al 18. Dice, Moisés ascendió a la montaña y la nube cubrió la montaña. Y vuelve en esos textos varias veces a hablar de la nube. Entonces, estos versículos que describen esta revelación del Sinaí tiene mucha similitud con los versículos que encontramos al final de acá, de este libro de Éxodo, que describen cuando se completó el tabernáculo. Fíjense qué interesante, porque después del pecado, ¿se acuerdan del pecado del becerro? Moisés, como intercesor, pide perdón para la nación, ruega a Dios que Dios los perdone. Él rogó que la presencia de Dios volviera a morar entre el pueblo. Moisés llegó tan lejos que dijo que si Dios no iba a estar entre ellos, tampoco quería seguir el camino hacia la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí? Moisés entendió que sin Dios entre ellos, cualquier esfuerzo que hicieran sería inútil. No iba a tener sentido. El verdadero significado de estos últimos versículos del libro de Éxodo es que la nube regresó. La nube regresó. Por primera vez el pueblo recibió una señal clara de que el pecado cometido al pie de la montaña, ese pecado que hizo que la nube desapareciera, ese pecado había sido perdonado. O sea, la prueba tangible y visible de que Dios realmente perdonó al pueblo
es que una vez que terminaron con la obra, esa nube de gloria vino a llenar ese lugar. Dijimos que cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo, Moisés no podía entrar. Más cuando ésta se elevaba, Moisés entraba a hablar con Dios. La nube se elevaba solo cuando se le indicaba a la nación que debía iniciar la marcha. Todo el resto del tiempo, la nube estaba sobre el tabernáculo. Entonces, lo vamos a ver claramente también, ¿no? La próxima semana. Cada vez que la nube se levantaba era la señal de Dios a Moisés y al pueblo de que había que desarmar el tabernáculo y seguir el camino en el desierto. Es muy interesante que la nube lo que hace es trasladar la gloria del monte Sinaí al tabernáculo. Presten atención a esto. Entonces, imagínense y recuerden en este momento todo lo que sucedió en el monte Sinaí. Todo lo que sucedió en el monte Sinaí. Todo. Bueno, ahora ellos tenían que marchar hacia la tierra prometida. Entonces, esa gloria que estaba en el monte Sinaí se traslada al tabernáculo móvil para que vaya con ellos durante todo el camino. Y lo que hemos leído en la Haftarah, en los profetas, con relación al templo que construyó Salomón, en la tierra prometida, esa nube de la gloria de Dios se traslada a un lugar físico en la santa ciudad que Dios había elegido, que era Jerusalén, en el templo que construyó Salomón. ¿Ven cómo se traslada la nube? La nube se va trasladando. Entonces, es muy importante algo que dijo Ada recién, que está en Éxodo 24, 18. Ella les mencionó varios versículos de Éxodo 24. Sí. Le dijo del 15 al 18. Miren el 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Dónde entró Moisés? En medio de la nube. En medio de la nube. Entonces, a veces pensamos que Jesucristo subió sentado en una nube, los dibujitos que le hacemos a los chicos, y que va a volver sentado en una nube. No. La nube es la nube de la gloria de Yahweh Dios, y Moisés entró en medio de la nube. Jesucristo ascendió en medio de la nube, volverá en medio de la nube que representa la presencia de Dios. Les vamos a dejar algunos textos, porque andamos muy bien de tiempo hoy, algunos versículos para que usted entienda qué es lo que pasa con esta nube. Porque la nube apareció, la nube de la presencia de Dios apareció en el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración de Jesucristo, y desde esa nube Dios habló. Sí. Dios habló. Éxodo 24, 15, a ver, que Dios hablaba desde la nube, ¿no es cierto? Entonces, vean el versículo 15, el 16, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Dios habló a Moisés de en medio de la nube. Y la Biblia dice que Jesús es un profeta como Moisés, pero después dice que mayor tiene la casa que el siervo. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, lo mismo que sucedía con Moisés está ahora sucediendo con Jesucristo, pero ya no como siervo de Dios, sino como el Hijo de Dios. Entonces, aparece la nube y desde la nube Dios habló a Moisés. Y miren lo que sucede en el monte de la transfiguración, cuando desde esa nube de luz, acuérdense, nube de luz, Yahweh Dios habló confirmando que Yahshua es su Hijo amado, que Yahweh Dios se complace. Esas son las cosas que dijo, que Yahshua es su Hijo amado, que Yahweh Dios se complace en Yahshua y que nosotros debemos oír a Yahshua para obedecerlo. La palabra Shema en hebreo, oír para obedecer, porque acá dice oír, a él oír, pero usted dice, bueno, entonces lo oigo. No, la palabra es Shema.
Shema es oír para obedecer. Para obedecer. Entonces, vamos a ver ahí en Mateo 17, del 1 al 5, Mateo 17, del 1 al 5, y lo mismo, 6 días después, ¿ven? Lo mismo, el séptimo día, dice ahí en Éxodo 24, ¿eh? Entonces dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, Shema, oíd para obedecer. Ahora, si vamos a Jesús cuando está hablando de los postreros tiempos, nos dice que en su segunda venida, el Hijo del Hombre, y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, vendrá en una nube con poder y gran gloria, y esto será una señal de que la redención de su pueblo estará cerca. ¿Dónde está eso? Lucas, capítulo 21, del 25 al 28. O sea, es mismo Jesús hablando, ¿no? Hablando de su segunda venida. El mismo Yahshua, el mismo Jesucristo, hablando de su segunda venida. Lucas 21, del 25 al 28. Miren el 27 lo que dice. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En Hechos capítulo 1, versículo del 9 al 11, debemos entender de esta lectura de Hechos que esa misma nube fue la que recibió a Jesucristo en su ascensión, luego de su resurrección, y es la nube que lo traerá de regreso, no sentado en una nube, es una nube de luz. Por eso de día era una nube, porque estaba el sol, se veía la nube, pero de noche se veía como de fuego, porque era una nube de luz, era la gloria de Dios. Entonces, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando, o sea, entró en la nube, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo será eso? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 14 al 16. Apocalipsis 14 al 16 nos habla de que Jesucristo cegará la tierra sentado sobre la nube. Ahí se habla de sentado sobre la nube, ¿eh? Ahí sí. A ver. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Qué interesante que es. La presencia de la nube, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tan claramente, ¿no? Y qué profunda que es esa nube, qué profundo es el significado, esa gloria de Dios, esa presencia de Dios. Bien, entonces, para terminar sí, con este estudio de hoy, entonces, Ada, ¿cómo terminamos? Bien, podemos dejar un texto como cierre de este libro, ¿no? Del libro de Éxodo. Y es Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Y dice,
acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Yahweh escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yahshua. Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día, en este nuevo día de reposo, este día consagrado, apartado, dedicado para Dios, y el día que Dios bendijo en Génesis. Y si quiere un día bendecido por Dios, aproveche a tener esta cita especial con Dios cada séptimo día de la semana. Dios los bendiga, Dios los guarde. No se olvide, usted es una piedra espiritual en este templo santo. Ejerza hoy con los hermanos esta función de edificarse mutuamente. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.